Marcos era un hombre común, casi invisible en el ritmo frenético de la ciudad. Trabajaba como cajero en un pequeño supermercado de barrio, donde los días parecían repetirse como una canción sin variación. Su vida era simple, limitada por la constante presión de las cuentas que insistían en acumularse sobre la mesa de la sala. Pero, a pesar de esto, no se quejaba. Su alma estaba marcada por una serenidad que pocos lograban comprender. Sabía que su vida no estaba llena de grandes conquistas, pero había algo que lo hacía sentirse completo. Carmen, su novia, una mujer de belleza rara, casi etérea, que hacía girar cabezas por donde pasaba. Tenía el cabello negro como la noche, ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que parecía capaz de iluminar los rincones más oscuros del mundo. Pero no era solo la apariencia lo que hacía que Marcos se enamorara de ella cada día. Era la dulzura, la comprensión y la fuerza que ella demostraba incluso en las situaciones más adversas. Carmen podría haber elegido otro camino, otro hombre, alguien con más condiciones financieras o que pudiera proporcionarle una vida más cómoda. Sin embargo, ella eligió a Marcos y lo hacía con la misma convicción con la que decía que lo amaba, como si viera en él algo que nadie más podía ver. Y Marcos, aunque a veces no lograba entender el motivo, se sentía increíblemente afortunado por tenerla a su lado. Carmen trabajaba como vendedora de muebles de lujo, un empleo que, aunque distante de la realidad de Marcos, no separaba a la pareja. Ella tenía una habilidad única para entender los deseos de sus clientes y siempre sabía cómo hacer que se sintieran especiales. Fue así como conoció a Alejandro. Alejandro era el tipo de hombre que llamaba la atención donde quiera que fuera. Proveniente de una familia rica y tradicional, era el heredero de un imperio en el ramo de tecnología que su familia había construido a lo largo de generaciones. Cuando asumió los negocios, no solo mantuvo el legado, sino que lo expandió hacia nuevos horizontes, convirtiéndose en uno de los empresarios más influyentes y billonarios del país. Soltero, con una fama de mujeriego, Alejandro era conocido por frecuentar los círculos más exclusivos y salir solo con mujeres famosas, deslumbrantes y de belleza estonteante, casi como si él fuera el centro de un universo en el que solo existieran las más deslumbrantes. Pero cuando Alejandro entró en la tienda de muebles de lujo, buscando algo único para su casa, no sabía lo que le esperaba. Allí, entre los muebles impecables, se encontró con Carmen. La belleza de ella, que siempre le parecía natural y llena de gracia, no pasó desapercibida. Se impresionó. Por primera vez, una mujer parecía irradiar algo más que su apariencia, una fuerza tranquila, un magnetismo que lo hizo detenerse y prestar atención. La forma en que ella hablaba sobre los muebles, cómo detallaba cada pieza con pasión, sin deslumbrarse o interesarse por su estatus, fue lo que más lo atrajo. Alejandro intentó mantener la postura, con la mirada enfocada en la mercancía, pero no pudo evitar observar cada movimiento de Carmen. Ella, por su parte, lo trataba con la misma educación que le dispensaría a cualquier otro cliente, sin saber de su fama o del imperio que él comandaba. Estaba más interesada en ofrecerle un ambiente de compras agradable y tal vez un poco curiosa sobre la personalidad del cliente frente a ella. Para Carmen, la distinción de clases sociales era algo secundario, pues creía que el valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en lo que era. Alejandro, a pesar de su historial de coqueteos y conquistas, se sintió más que interesado. No estaba acostumbrado al tipo de mujer que lo trataba como alguien normal, sin dejarse impresionar por sus bienes o por el poder de su familia. Algo en Carmen lo conmovió de manera inesperada. Se encontró buscando excusas para volver a la tienda, y cada vez que entraba, hacía todo lo posible por hablar con ella, cada vez más cautivado, pero sin saber exactamente lo que realmente quería. Pero un día, mientras estaban conversando sobre una pieza de diseño exclusivo que Carmen le mostraba, Alejandro tomó una actitud más directa.
Él, con su encanto habitual, la miró y dijo, casi con una confianza desconcertante: «Entonces, Carmen, ¿qué opinas de salir conmigo algún día? Me encantaría conocerte mejor». Carmen, sin dudar, sonrió educadamente, pero rápidamente respondió con firmeza: «Soy soltera, pero estoy comprometida. Y para ser honesta, no me interesa salir contigo». Alejandro, por un momento, se sorprendió. No estaba acostumbrado a ser rechazado con tanta objetividad, pero la respuesta de Carmen parecía tener un peso que no pudo ignorar. Sin embargo, en lugar de rendirse, intentó un enfoque diferente, más audaz. «Lo entiendo, pero lo que me intriga», dijo suavemente, «es que realmente me gustaría hablar con tu prometido. Creo que sería interesante para él. Soy un hombre muy influyente, con muchos recursos, y tal vez tenga una gran oportunidad para él, algo que podría cambiar su vida». Carmen se sintió intrigada, pero también cautelosa. No estaba acostumbrada a escuchar ese tipo de propuesta, especialmente de un hombre como Alejandro. Sabía que él no hablaba solo por curiosidad, sino que realmente tenía el poder de ofrecer algo a Marcos. Carmen lo miró, tratando de medir la seriedad de sus palabras. «No lo sé», dijo pensativa. «Marcos no está acostumbrado a este tipo de ambiente. ¿Pero realmente crees que sería algo beneficioso para él?». Alejandro insistió, ahora con un brillo en los ojos. «Sí, sin duda. Soy alguien que puede ofrecer una oportunidad única, una oportunidad en el mundo de los negocios que, quién sabe, podría cambiar completamente su situación». Carmen guardó silencio por unos segundos, reflexionando. Sabía lo difícil que era para Marcos lidiar todos los días con las cuentas, tratar de mantener la paz y la alegría en el pequeño mundo que habían construido juntos. Tal vez esa era la oportunidad de que él tuviera una vida diferente, una vida donde pudiera explorar sus habilidades de una manera más amplia y con más recursos. Pero al mismo tiempo, Carmen no quería que Marcos se sintiera presionado o seducido por la promesa de riquezas. A ella le gustaba la simplicidad de su vida, pero lo que Alejandro sugería podría ser algo grande. «Hablaré con él», dijo finalmente, con una mirada seria. «Pero por favor, entiende. Esto es solo una conversación. No quiero que se involucre en algo sin saber de qué se trata». Alejandro asintió sonriendo. «Perfecto. Estoy seguro de que él verá el valor de esta oportunidad». A partir de ese momento, la idea de un posible cambio en la vida de Marcos, con la ayuda de un hombre tan poderoso como Alejandro, comenzó a martillar en la cabeza de Carmen. Sabía que, por más que quisiera mantener su vida tal como era, tal vez había llegado el momento de permitir que el destino los llevara por un nuevo camino. Lo único que quedaba era decidir si era el camino correcto. 2 días después, Marcos recibió una llamada de Carmen, que lo invitó a encontrarse con Alejandro en un restaurante elegante, en el corazón de la ciudad. El lugar era deslumbrante, con candelabros de cristal que iluminaban el ambiente y un servicio impecable. Marcos no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Un simple plato allí podría costar el valor de su salario mensual, y no sabía bien cómo comportarse en medio de ese lujo. Cuando llegó, fue recibido por Alejandro de manera cortés y educada. Parecía tan a gusto en ese ambiente, tan cómodo con su riqueza y estatus. Lo que impresionó a Marcos, sin embargo, no fue el restaurante ni la recepción, sino el aire de objetividad con el que Alejandro condujo la conversación. Sin rodeos, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Marcos, voy a ser directo, sin más preámbulos. Estoy impresionadísimo con la belleza de Carmen. He estado con las mujeres más lindas del país, e incluso del mundo, pero Carmen tiene una belleza única, algo que jamás había visto. Y bueno, como sabes, soy un hombre que siempre ha tenido lo que ha querido. Pero esta vez me gustaría hacerte una propuesta». Marcos se sintió desconcertado, sin saber qué esperar, pero Alejandro, con su calma habitual, continuó:
Perdóname de antemano, y espero que no te enojes ni tomes una decisión precipitada. Solo te pido que escuches lo que tengo que decir. Me gustaría pagar 1.000.000 de euros por pasar una noche con Carmen. Esas palabras cayeron como una bomba en el pecho de Marcos. Quedó en shock. Una mezcla de sorpresa, ira e incredulidad invadió su cuerpo. Su impulso fue levantarse y golpear a Alejandro allí mismo, pero algo lo detuvo. La influencia de Alejandro, su riqueza y poder, lo hicieron contenerse. Marcos sabía que hacer algo impulsivo podría destruir su vida, la vida de Carmen, tal vez incluso la de ellos. Alejandro, dándose cuenta del impacto de sus palabras, añadió: «Entiendo que esto pueda ser difícil de escuchar, pero no necesitas responder ahora. Tienes 2 días para pensar sobre la propuesta. Y claro, hablar con Carmen sobre esto. Nos encontramos aquí en el mismo restaurante para que me des la respuesta». Marcos se vio perdido en sus pensamientos después de ese encuentro con Alejandro. La propuesta que él le había hecho, la oferta de 1.000.000 de euros por una noche con Carmen, martillaba de manera incesante en su mente. No podía dejar de pensar en cuánto esa suma podría cambiar sus vidas. Su realidad era dura. Lo que ganaban apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Vivían al límite, siempre apretándose para pagar las cuentas, para mantener la casa y aún tratar de realizar pequeños sueños que parecían tan lejanos. Una cantidad como esa, pensó Marcos, podría borrar todas sus preocupaciones financieras. Finalmente podría brindarle a Carmen todo lo que merecía, una vida sin apuros, con comodidad y lujo, cosas que él sabía que ella deseaba, aunque nunca se hubiera quejado. Podría finalmente quitarse el peso de las deudas de encima y darle a su amada una vida más tranquila. Tal vez incluso se liberarían de la vida de sacrificios que habían llevado hasta ese momento. Pero mientras todo esto pasaba por la cabeza de Marcos, Carmen parecía completamente perturbada por la propuesta. Ella nunca había considerado que su amor pudiera ser puesto a la venta, y ahora sentía como si la estuvieran poniendo a prueba de una forma cruel. Cuando Marcos planteó la posibilidad de aceptar la oferta de Alejandro, Carmen intentó con todas sus fuerzas argumentar en contra. «Marcos», dijo, con la voz temblorosa por la emoción, «no es solo el dinero lo que importa. Lo que tenemos, lo que hemos construido, es lo que realmente importa. El amor que sentimos el uno por el otro, eso es lo que nos mantiene juntos. Eso es lo que me hace feliz. La riqueza no va a llenar lo que tenemos de verdad, no va a cambiar lo que nos hace ser nosotros. Piénsalo». Pero Marcos estaba deslumbrado. La idea de vivir sin el miedo constante de las cuentas, de poder viajar, de darle a Carmen todo lo que ella deseaba, comenzó a consumir sus pensamientos. Ya no quería seguir viviendo en esa lucha diaria, en ese caminar sobre la cuerda floja donde cada día parecía un sacrificio. «Pero Carmen, no entiendes. 1.000.000 de euros. 1.000.000. Eso cambiaría todo para nosotros. Ya no tendríamos que vivir de esta forma, con miedo de no poder hacer frente a nada. Yo solo quiero que tengamos la oportunidad de ser verdaderamente felices, sin esta presión». Carmen intentó nuevamente, con el corazón apretado al ver la obsesión creciendo en los ojos de él. Sabía que Marcos estaba luchando, pero también sabía que él comenzaba a perderse en las posibilidades. Él miraba esos millones de euros como si fueran la solución a todos sus problemas, como si fueran la llave para un futuro mejor. Pero para Carmen, la clave para el futuro era el amor, era el vínculo que los unía. El dinero, por más tentador que fuera, no podría reemplazar eso. «Marcos, por favor, no hagas esto. Lo que tenemos es más importante. No podemos poner nuestro amor a la venta por nada, ni por todo el oro del mundo», dijo ella, tratando de controlar el dolor en su voz. Pero Marcos estaba decidido. Estaba siendo consumido por la idea de una vida sin las limitaciones que siempre los habían atormentado. Y sus ojos comenzaron a brillar
con la visión de un futuro libre de la lucha diaria por la supervivencia. Él lo quería. Quería tener todo lo que no tenía y darle el mundo a la mujer que amaba. Ya no se sentía tan seguro de que el amor de ellos sería suficiente para superar las dificultades que enfrentaban. Lo que él quería, más que nada, era brindarle a Carmen una vida de lujo, sin los obstáculos que siempre los habían retenido. Voy a aceptar la propuesta, Carmen. Ya no quiero vivir así. Ya no aguanto más esta lucha sin fin. Lo voy a hacer por nosotros. Lo aceptaré por nosotros, dijo él, con una voz llena de una determinación que Carmen nunca había escuchado antes. Carmen lo miró con el corazón roto. Sentía la presión, sabía que él estaba en un momento de debilidad y trataba de comprender, pero lo que se estaba ofreciendo parecía tan sucio. Era un precio muy alto. Aún así sentía que Marcos ya había tomado la decisión. No quería perder su amor, pero tampoco quería que él se perdiera en algo tan peligroso. Y a pesar de todo el sufrimiento en su corazón, sabía que no podía obligarlo a renunciar. Yo no estoy de acuerdo con esto, Marcos, dijo ella con la voz entrecortada. Pero la decisión es tuya. No puedo decidir por ti. Solo piensa muy bien antes de actuar. El clima entre los dos estaba tenso. Carmen se alejó, sintiendo un dolor profundo, mientras Marcos se quedaba allí, con un vacío en el pecho, tratando de justificar la decisión que acababa de tomar. Pasaron los días siguientes en silencio, como si el abismo creado por la propuesta de Alejandro los separara más que cualquier pelea o discusión. Finalmente, llegó el día de la respuesta. Carmen estaba extremadamente molesta. Aunque intentaba ocultarlo, era evidente cuánto ese momento la estaba destruyendo por dentro. Se arregló, pero apenas podía mirarse en el espejo. Lo que estaba a punto de suceder parecía una pesadilla. Cuando Marcos la llamó para salir y dirigirse al restaurante donde tendrían la reunión con Alejandro, Carmen dudó, pero ya no podía posponerlo más. Necesitaban resolverlo. La decisión estaba en manos de Marcos. Al llegar al restaurante, el ambiente lujoso parecía más opresivo que nunca. Alejandro estaba allí, confiado como siempre, con una sonrisa enigmática en su rostro. Se levantó en cuanto los vio y los saludó con un gesto. «Bienvenidos, me alegra que hayan venido», dijo Alejandro, con un tono que desbordaba confianza y tranquilidad. Sabía que la respuesta estaba por llegar. Marcos, sin dudar, miró directamente a Alejandro y dijo: «Acepto la propuesta, hagámoslo». Carmen se quedó atónita. Las palabras de Marcos cayeron como una cuchillada afilada. El shock la paralizó por un momento, pero se recompuso lo más rápido posible. Miró a Marcos, tratando de entender qué había sucedido, pero sabía que la decisión estaba tomada. Alejandro sonrió, satisfecho con la respuesta. Luego se volvió hacia Carmen, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera de acuerdo con todo eso. Entonces, Carmen, ¿estás de acuerdo con la decisión de Marcos?, preguntó él, su voz suave, pero llena de un cierto dominio. Carmen miró a Marcos, con los ojos llenos de dolor y resignación, pero sin más palabras. Respiró hondo y finalmente respondió con una frialdad que no coincidía con lo que sentía por dentro. La decisión es de Marcos, y yo la acataré. Alejandro asintió, una sonrisa satisfecha formándose en sus labios. Sabía que había conseguido lo que quería, y ahora el juego estaba en sus manos. Pero mientras observaba a Carmen y Marcos, podía sentir la tensión en el aire, como si la verdad de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas flotara sobre los tres. La situación estaba ahora en un punto irreversible. La decisión que Marcos había tomado y que Carmen había intentado evitar a toda costa se estaba concretando de una manera que ninguno de los dos había imaginado. Al día siguiente, como había prometido, el conductor de Alejandro apareció puntualmente a las 8 de la noche, con un coche de lujo que parecía ser una extensión del poder y la riqueza que Alejandro poseía. Carmen
con el corazón pesado, subió al coche, sabiendo que lo que sucediera a partir de ese momento cambiaría sus vidas para siempre, pero sin saber con certeza qué esperar. El conductor la llevó hasta un hotel de lujo extremo, un verdadero palacio moderno, con detalles de mármol, vidrios ahumados y una iluminación que reflejaba un glamour casi irreal. Cuando entró, fue recibida por un equipo atento, con sonrisas que parecían más robóticas que sinceras. Fue entonces cuando se dio cuenta de la brutal diferencia entre el ambiente de su vida simple y ese mundo que ahora la rodeaba. Alejandro, por su parte, se comportaba de manera cortés, incluso educada. Dándose cuenta de la incomodidad de Carmen al llegar a ese lugar, la condujo hasta una sala privada con vista panorámica de la ciudad. Un espacio que parecía más una obra de arte que una simple suite de hotel. Fue impecable en su educación y trato, sirviéndole una copa de champán carísimo, hablando sobre negocios, viajes y su imperio, mientras intentaba suavizar la tensión en el aire. Era seductor, pero de una manera calculada y fría, siempre manteniendo el control de la situación, como un hombre acostumbrado a conseguir lo que deseaba sin mostrar nunca urgencia. Carmen, aunque visiblemente incómoda y distante de su mundo, intentaba mantener la compostura. En el fondo, sabía que estaba allí por Marcos, a quien aún amaba, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Pero el ambiente, la situación, todo parecía tan distante de lo que ella creía que era su valor, que apenas podía concentrarse en la conversación. Las palabras de Alejandro, sus risas y gestos afectuosos, todo pasaba como un borrón, sin importancia real. Lo que importaba era lo que estaba a punto de suceder y cómo se sentiría cuando todo terminara. Después de pasar la noche con Alejandro, la mañana llegó de manera fría y sin brillo. Su comportamiento había cambiado drásticamente después de la noche juntos. Parecía impersonal, distante, casi indiferente. No había cariño ni palabras de despedida. Era como si lo sucedido fuera solo otra transacción en su vida llena de mujeres bonitas y fugaces. Le entregó a Carmen el cheque de 1 millón de euros, como si eso fuera solo el cumplimiento de una obligación, algo que él había prometido, nada más. «Mi conductor te llevará de vuelta», dijo Alejandro de forma seca. No se despidió con un abrazo, ni con un gesto de consideración. Simplemente se levantó y siguió a otro compromiso, como si nada hubiera sucedido. Carmen, con la sensación de que su corazón había sido destrozado, sintió una ola de asco y repulsión invadir su cuerpo. Era como si se hubiera convertido en un objeto, una mercancía comprada y descartada. La sensación de ser tratada como algo desechable fue aún más dolorosa de lo que había imaginado. El dinero que tenía ahora en sus manos, ese cheque que debería haber sido la llave para una nueva vida, parecía más sucio que cualquier otra cosa. Cuando el conductor la llevó de vuelta a casa, Carmen apenas podía contener la ira. Ese dinero, que alguna vez pensó que podría ser la salvación, ahora representaba la humillación de su alma. Entró en casa y fue directamente al cuarto, aún con el cheque en la mano sin saber qué hacer, pero lo que sentía era claro. Se sentía como si se hubiera entregado a algo que no era ella, algo que jamás habría hecho si hubiera sabido las consecuencias. Estaba profundamente arrepentida. El dinero no valía nada comparado con el peso de su conciencia. Cuando Marcos la encontró en casa, aún sin palabras, Carmen fue directa. Con los ojos llenos de dolor y rabia, arrojó el cheque de 1 millón de euros sobre la mesa, cerca de él. El sonido del papel cayendo fue como un estruendo en el corazón de Marcos. «Aquí está, Marcos. Toma tu dinero. Lo hice por ti, porque tú querías esto, porque pensabas que el dinero era más importante que lo que teníamos, que lo que somos, y ahora veo que estaba completamente equivocada. Tú querías la solución para todos tus problemas, así que hice mi parte. Aquí está el dinero, toma y haz buen uso de él, porque ese es el valor que le das a nuestro amor,
a lo que teníamos, a lo que somos. Ya no quiero más nada de esto. No necesito ni un céntimo de él, porque lo que soy no está a la venta, y no soy lo que hice esa noche. Tengo valores, tengo amor propio, y no soy una prostituta. Marcos quedó paralizado, una sensación de ser aplastado por un peso indescriptible. No podía creer lo que estaba escuchando. El dolor en el rostro de Carmen, la rabia en sus ojos, era más de lo que podía soportar. Se sentía humillado, pero no por ella. Sabía que él había sido el que causó todo eso. Estaba arrepentido, confundido, atónito. Pero, Carmen, Marcos intentó argumentar, pero las palabras fallaron. Estaba atónito, incapaz de encontrar una explicación o justificación para lo que había hecho. Carmen no lo dejó continuar. Tomó sus cosas, sin dar más espacio para explicaciones o disculpas, y se dirigió hacia la puerta. Ya no quiero saber nada. Ya no quiero seguir contigo. Será mejor para los dos. Me iré a casa de mis padres. No me busques, Marcos. Y así fue como Carmen salió por la puerta, dejando a Marcos allí, con el corazón roto y la vergüenza de su decisión. Se quedó allí inmóvil, mirando el cheque de 1 millón de euros sobre la mesa, pero ese dinero ya no parecía significar nada. El dolor, la soledad y la humillación que sentía ahora eran mucho mayores que cualquier suma que pudiera haber sido entregada, y mientras ella se alejaba, Marcos sentía el peso de sus elecciones aplastándolo, sabiendo que la vida de ellos, que parecía tan simple y llena de amor, había sido destruida por un deseo egoísta de algo que no comprendía bien. El dolor y el arrepentimiento consumieron a Marcos durante toda la noche. Apenas pudo dormir, la mente atormentada por los acontecimientos que se habían desarrollado tan rápidamente, sin que él tuviera tiempo o claridad para procesarlos. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí, cómo había dejado que el deseo de una vida más fácil oscureciera el amor y los valores que siempre creyó que eran lo más importante. La culpa era inmensa. La noche con Alejandro y la reacción de Carmen lo habían dejado completamente desorientado. Sabía que había cometido un error irreparable, algo que no podría arreglarse con palabras o disculpas, pero no podía vivir con la idea de perder a Carmen. No de la forma en que ella se había distanciado de él, como él la había lastimado. Esa mujer hermosa, fuerte y llena de principios no merecía ser tratada así. Y lo peor de todo, él la había hecho sentir que el dinero valía más que el amor que ella sentía por él. Eso para él era insoportable. Con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas, Marcos tomó la decisión de ir a casa de los padres de Carmen a la mañana siguiente. Sabía que si quería tener alguna oportunidad de recuperar lo que había perdido, tenía que actuar rápido, sin dudar. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía quedarse allí, perdido en la soledad de sus propias decisiones. Al llegar, los padres de Carmen lo recibieron con miradas desconfiadas, pero no dijeron nada. Sabían que las cosas no iban bien, que su hija estaba destruida por dentro, y estaban dispuestos a escuchar, pero sin esperar que él tuviera las palabras correctas para arreglar lo que se había roto. Carmen, por su parte, estaba en su habitación, con la cabeza agachada, aún procesando todo lo que había sucedido. Cuando entró en su habitación, Carmen lo miró con ojos cansados y tristes. No lo echó, pero tampoco hizo ningún esfuerzo por acercarse. Había una distancia ahora, algo que antes no existía, y él pudo sentirlo. Marcos, con el pecho apretado y las manos temblorosas, sacó el cheque de 1 millón de euros del bolsillo. Lo miró por un momento, viendo ese trozo de papel que ahora representaba su mayor vergüenza, la vergüenza de haber puesto el dinero por encima del amor. Con lágrimas en los ojos, rasgó el cheque frente a Carmen, dejando que las dos partes cayeran al suelo como si fueran trozos de un sueño destruido. Carmen, su voz estaba entrecortada. Yo te hice algo imperdonable, y ahora, viendo esto aquí,
Viendo cuánto el dinero significó para mí, me doy cuenta de lo ciego